Bueno, y estamos con el doctor Percy Panaque, abogado del exministro de Estado, Heiner Alvarado. ¿Cómo está, doctor Panaque? Ante todo, muy buenas noches. Muy Gracias buenas por noches, acompañarnos, Omar. Muy buenas como noches. siempre. Un gusto. Algunos temas ya hemos conversado en extenso en este programa y además hemos escuchado las investigaciones en torno al exministro de Estado. Él decidió acudir sin ningún problema el día de hoy a la citación que tenía en la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, que además es un fuero político, y eso hay que dejarlo claro. Las investigaciones penales están llevadas y guiadas por el Ministerio Público como tiene que ser. Pero de un dato que al menos entiendo es nuevo para la opinión pública, no sé si ya lo ha dado a la Fiscalía, el hecho de que se haya reunido con el presidente de la República, Pedro Castillo, en el famoso pasaje Zarratea, en Breña. Entiendo que fue una reunión corta. Esto fue antes de que él fuera ministro, fue una reunión para justamente ver su posible candidatura como ministro de Vivienda. Sí, en efecto, fue antes de que fuera ministro e incluso antes de que el presidente asumiera como tal. Ah, es decir, todavía estamos hablando antes del 28 de julio. Exacto, antes del 28 de julio. ¿Y cómo así? ¿Qué fecha más o menos? ¿Lo recuerda o tiene exactitud? Tiene como referencia más o menos 26, 25, por ahí. Ya había ganado las elecciones, Pedro Castillo estaba armando en ese momento su equipo, gabinete. Su gabinete, exactamente. Y en esa reunión, ¿qué se dijo? Entiendo que él mismo ha dicho hoy en el Congreso, solo para poner a la gente en contexto, que es Abel Cabrera, quien es indicado como este grupo de los famosos chiclayanos, el grupo político, quien lo lleva al pasaje Zarratea. Sí, el exministro nunca ha negado la amistad con Abel Cabrera, siempre en el canon de lo correcto, ¿no? El propio exministro ha admitido que fue Abel Cabrera el que de alguna manera lo acerca al gobierno. Así es, en efecto. Él concurre a la casa de Zarratea, hace llegar al presidente su hoja de vida, tiene una reunión con el presidente, donde le hace ciertas preguntas respecto al Ministerio de Vivienda, cuál sería su política a trabajar en caso de ser ministro. Y a raíz de esto, pues es que posteriormente el presidente, porque tenía otras propuestas, tenemos entendido, lo convoca para asumir la cartera, ¿no? Ya, y Abel Cabrera, es decir, ellos son amigos, ya entiendo, lo hemos conversado desde antes. Desde la universidad. Le dice, oye, Heiner, te voy a presentar al futuro presidente de la República, hombre. Y yo imagino que Heiner le dirá, ¿y tú cómo lo conoces? ¿Cómo conoces al presidente de la República, Abel? Es una conversación natural, ¿no? Claro, y bueno, estamos fabulando nosotros, ¿no? No, pero ¿qué le ha dicho su defendido, pues? No, el tema concreto de que, en efecto, lo presentó, Abel venía de apoyar en la campaña, lo ha dicho el señor Abel, y tenía esa cercanía, ¿no? Que podía presentar una propuesta, lo hizo, y el presidente, pues dentro de otras propuestas, creyó que era el mejor perfil que necesitaba para un ministro de Vivienda, ¿no? Pero, y es de esa manera que termina designándolo junto al... Pero entiendo que la reunión, ¿no? Según lo que ha dicho el propio Heiner, fue una reunión muy rápida, de 5 minutos. Así es, claro, le deja su hoja de vida, conversan acerca de la política a llevarse a cabo. ¿En 5 minutos puede conversar de la política de vivienda, de construcción, vivienda y saneamiento de un país? Bueno, es lo que ha sucedido, ¿no? Es lo que ha sucedido. Parece poco creíble, ¿no? En 5 minutos convencer a un presidente de Estado para decir, sí, yo soy el hombre correcto para llevar los lineamientos de política de construcción, vivienda y saneamiento. Pero si ve tu hoja de vida, ve tu lineamiento y seguramente el presidente habrá tenido sus propios motivos de ver la hoja de vida o la política que él quería llevar a cabo, que la podría ejecutar con el señor Heiner Alvarado, es que define al final, ¿no? Sí, claro, pero a menos que ya la designación haya estado tomada incluso antes de conocer al señor Heiner Alvarado, ¿no? Sería fabular, ¿no? Sería fabular. Y en todo caso, quien tendría que explicar por qué y cuál fue su criterio es el presidente de la República, ¿no? Sí, porque claro. Es un cargo de confianza, sí, claro. Un ciudadano que cumple con los requisitos, tiene la experiencia, es lo que exige la Constitución. El tema yo le diré que sí, claramente, pero el tema es que en la tesis de la Fiscalía justamente es este grupo, este llamado buró político que integraba a Abel Cabrera, José Nenil Medina y Alejandro Sánchez Sánchez, quienes designan justamente a Heiner Alvarado, y según la Fiscalía lo designan ahí para poder agilizar, articular el financiamiento, designación de obras públicas para favorecerse.
lo que dice la Fiscalía. Claro, como tú refieres, es una tesis que tiene una antítesis y tendrá una síntesis, ¿no? Que eso se va a ver a lo largo de la investigación. Hasta la fecha no hay ningún elemento de convicción, como siempre lo repito, que verifique la versión de la Fiscalía, o sea, la tesis de la Fiscalía. Ya, pero lo que ya el propio Heiner Alvarado cuenta que efectivamente fue Abel Cabrera que lo lleva a la Lo casa ha dicho de en la Zarratea, Fiscalía, lo he repetido ¿no? yo, ya se dijo. ¿No? O sea, Contribuye a esta hipótesis. pero no hay nada ilícito, ¿no? O sea, no hay nada ilícito. ¿Cuál sería lo ilícito ahí? No digo que el Por hecho eso de mismo. visitar al presidente de la casa de Zarratea sea ilícito. Lo que estoy diciendo Es un hecho- la hipótesis de la Sí. Fiscalía y que este hecho contribuye a esa hipótesis. Omar, lo que pasa es de que es un hecho no negado, es un hecho aceptado de que Abel Cabrera recomendó y presentó al exministro Heiner Alvarado ante el presidente. Entonces, no se corrobora la tesis de la Fiscalía, ni tampoco se niega. Simplemente es un hecho aceptado, ¿no? Que no tiene nada de ilícito. Bueno, a ver, se corroboraría, entiendo yo, y esa es mi interpretación, en el sentido que para la Fiscalía efectivamente había un buró, un grupo político que designaba de alguna manera personajes o miembros claves en el Ejecutivo para articular y poder empujar estas obras que terminen beneficiando justamente a este grupo y al presidente y a la organización. Esa es la tesis fiscal, o la hipótesis fiscal, perdón. No se corroboraría absolutamente nada. ¿Cómo que no? de ¿Abel que Cabrera no es existiría- parte de este grupo? Según la Fiscalía. Es que eso justamente es según la Fiscalía. Y hasta, Y los hasta el testimonios momento, y colaboradores, ¿no? y que hasta hay. el momento no se ha corroborado con un elemento de convicción objetivo. ¿No? Un elemento de convicción objetivo. Pero era claro que este grupo operaba. Es decir, claro, usted me va a decir, porque lo he escuchado al ministro yendo al otro caso, de la viceministra Elizabeth Añaños, ¿no? que el exministro dice, oye, yo no le dije a ella que vaya a reunirse con este grupo. Ya, podemos dejar ese punto ahí, su palabra contra mi palabra, y quizás los chats no demuestran, pero lo concreto Y es aparece una testigo que es pero la señora Castañeda, que fue presupuesto, que dice, yo no recuerdo que el ministro Heiner Alvarado recuerdo. me haya enviado. Ya, pero lo concreto es que este grupo se operaba, es decir, este grupo se reunía, conversaba con funcionarios públicos, existía este grupo. Lo que este grupo, operaba de manera conjunta. si es que ha existido este grupo o existe, es cuestión de una responsabilidad personalísima, que no Pero ¿cómo va a incluye ser al personalísima, exministro, doctor? al Si está siendo exministro Heiner Alvarado. Si esta es una investigación por organización criminal. Es que no existe organización criminal, Omar. No No, existe organización nuevamente, criminal. es la hipótesis Es una fiscal. hipótesis. Yo no estoy diciendo que exista. Y estoy seguro que en su momento la Fiscalía va a pedir el sobreseimiento. Va a desistir de esa absurda imputación. A ver, usted puede decir absurda, eso lo va a determinar, entiendo, el juez. Lo que pasa es que se está desnaturalizando. A lo que voy es que las Omar, declaraciones de Heiner Alvarado por terminan dándole sentido a lo que la Fiscalía cree. es que la Fiscalía lo que está haciendo es una hipótesis. Sí, claro. Para la Fiscalía determinar que existe una organización criminal, tendría que partir de actos ilícitos. Es un hecho aceptado, es un hecho probado, es un hecho lícito de la amistad de Abel Cabrera con el exministro Heiner Alvarado. Eso no lo ha negado. Es un hecho probado, aceptado, que Abel Cabrera lo presentó ante el presidente de la República. Entonces, eso no te da ningún viso de que existe una organización criminal. A ver, doctor, también es un hecho probado, y ojo, más allá de si la mandó o no la mandó, pero es un hecho probado de que funcionarios públicos se reunían con estos personajes que no eran funcionarios públicos o no eran parte del Ejecutivo y que operaban en conjunto y que un miembro al menos de este grupo designó o tuvo mucho que ver en la designación de Heiner Alvarado, porque para la Fiscalía son los tres. Omar, tendrán que responder si es que se dio esa reunión. La reunión sí se dio. Si es que La reunión sí se dio. Lo que pasa es que y eso lo ha reconocido el propio Alejandro Sánchez Sánchez, Salatiel Marrufo, Elizabeth Añaños. por eso mismo, mi estimado Omar, cada persona responde por su acto. El exministro Heiner Alvarado ha dicho que él desconocía y jamás mandó a ninguna reunión. Entonces, quienes se han reunido, mire, Añaños, Marrufo, Cabrera, Sánchez,
si es que han cometido un acto ilícito, no digo que lo hayan hecho, Ya. tendrán que responder por el acto ilícito que puedan haber cometido. Doctor, pero mire lo difícil que... Y no tiene nada que ver acá Heiner Alvarado. Lo difícil que es creer que Heiner Alvarado no tiene nada que ver. Sí, y vuelvo sobre los mismos hechos, ¿no? La persona que influyó de manera muy importante para la designación de Heiner Alvarado como ministro de Vivienda, Abel Cabrera, se reúne en este grupo en una casa en Surquillo, no en una dependencia pública, en una casa en Surquillo, con funcionarios públicos, entre ellos el propio Salatiel Marrufo, jefe de asesores del propio ministro, de la viceministra. Es decir, usted dice, no, él no sabía nada, pero es muy difícil de creer que su gente en el sector público más cercana a él se reúne con quienes influyeron en su designación. Omar, ese es un tema sumamente subjetivo. Si el señor Abel Cabrera, si el señor Salatiel Marrufo... Yo le he narrado los hechos, ¿ah? Por supuesto. Si hubieran reunido con otras personas, hubieran tratado otro tipo de circunstancias, ¿por qué tendría que implicar al exministro Heiner Alvarado? El exministro Heiner Alvarado no depende de la decisión de ellos, no tiene una agenda marcada por ellos, no responde por los actos de ellos. Salatiel Marrufo se fue por su cuenta. El jefe de asesores del propio ministro fue por su cuenta a reunirse con el grupo que designó en su puesto al ministro. Por eso mismo te digo, cada uno responde por sus actos. Son personas maduras, profesionales, tienen actos independientes y ellos responderán por sus propios actos, que no tienen nada que ver y no se relacionan con el ministro Heiner Alvarado. Que se preste a hipótesis, a tesis, a conjeturas, a sospechas, es una cosa distinta. Y eso se tendrá que demostrar en un proceso penal y con elementos de convicción, o al menos con indicios que hasta la fecha no existen. Y además, eso lo dice usted, pero además incluso hay testimonios de colaboradores, de testigos protegidos, por ejemplo, que dice, el de Hugo Espino, por ejemplo, que dice que Heiner Alvarado era una persona, ya no es, no lo sé si sean, muy cercana a José Nenil Medina. Ese es el testimonio que ha dado el señor Hugo Espino a la Fiscalía. Excelente que menciones, por ejemplo, Hugo Espino. Le dicen, ¿usted conocía, en la pregunta 7, a Heiner Alvarado? Dice, no, solo sé que era ministro. ¿Usted sabe de cómo fue la designación de Heiner Alvarado? ¿Sabe qué contesta Hugo Espino? Dice, yo escuché... A José Nenil Medina. José Nenil Medina. José Nenil Medina me dijo que tenían al hombre ahí, que era Heiner Alvarado, para facilitar todos los procesos y las licitaciones. A Hugo Espino, que es un testigo de oídas, lo cita la Fiscalía. Lo cita la Fiscalía. Claro, que dice que le dijeron, ¿no? O sea, pero ¿dónde está la contundencia? Pero acá sí es, doctor, acá sí es bien importante quién le dijo, pues. Le dijo nuevamente José Nenil Medina que es indicado por otro colaborador como miembro de este buró político, ¿o no? Pero por eso, pues, o sea, ¿dónde está la alta fiabilidad del testigo de oídas, ¿no? O sea, me dijeron que escucharon, ¿no? O sea, no es yo escuché, yo vi. Ese es el testigo que tú estás, referenciando. Yo le daría la razón, doctor, siempre y cuando él dijera, me dijeron. Pero aquí quien se lo dijo es una persona clave, nuevamente, José Nenil Medina. Por eso... ¿Quién es José Nenil Medina? Que hoy está preso. José Nenil Medina tenía además, o trabajaba con Salatiel Marrufo, era de este grupo, de este buró político, que según el Ministerio Público habría colocado a Heiner Alvarado. Entonces no es cualquier persona tampoco. Está bien, puede ser una persona importante en este proceso, pero no hay absolutamente nada que me digas... Nosotros sabemos, porque hay un chat, hay un audio, un vídeo, o el mismo Hugo Espino dijo que él vio cómo designaron al señor Heiner Alvarado. Pero en la administración pública... Pedir audios, videos, Omar, en la administración pública o en ese tipo de espacios políticos existe la fanfarronería, pues, Omar. Bueno, pero no es fanfarronería. Hay gente que va a decir, yo sí me reúno, yo sí vi, yo sí hice, pero... Hugo Espino dice, oye, sí, José Nenil Medina me dijo que era cercano y un hombre clave era Heiner Alvarado. Y ese es el testigo. Y un dato, ¿Y qué pasa, Omar? Y un dato, solo para cerrar la idea. Un dato clave que lo ha admitido el propio Heiner Alvarado, no hoy, lo ha reiterado hoy, pero yo lo había dicho, es que efectivamente él fue al cumpleaños de José Nenil Medina en Los Olivos. Entonces, ese hecho
demuestra un nivel de cercanía. ¿Quién va a un cumpleaños de la nada ya siendo un ministro de Estado? Por la alta confianza que tenía con su jefe de gabinete. ¿Un ¿Quién lo ministro de invita? Estado? ¿Quién lo invita? Los une una amistad. Pero tenía amistad con Salatiel Con Marrufo. Salatiel, y Salatiel lo qué hace invita. con José Nenel Medina en el cumpleaños? El ministro o exministro, general Alvarado, si lo invita a un amigo ¿Ya? que trabaja con él, que es su jefe de gabinete, accede, lo acompaña, se queda 15 minutos y se procede a retirar. Entonces, ¿dónde está el alto grado de confianza? Usted mismo me dice, el señor Heiner Alvaro va donde José Nenel Medina, no por José Nenel Medina, Va por sino Salatiel Marrufo. va por Salatiel, porque le tiene un alto grado de confianza. Y bajo esa idea, entonces yo digo, si le tiene un alto grado de confianza a Salatiel Marrufo pues luego se reúne con este buró que designó a Heiner Alvarado y usted dice, no, él no sabía nada. Vuelvo a decir, No, Omar, que le tenía muchísima confianza, eso le Omar, debió contar, ¿no cree? vuelvo a decir y vuelvo a repetir. Lo primero que tú haces es conjeturar. Lo segundo Yo me que baso en haces... sus palabras, ¿eh? Lo segundo que Es mi haces... palabra, doctor. No, es que no hay ninguna contradicción. Usted en mi me está palabra. diciendo que le tenía un alto grado de confianza a Salatiel Por algo Marrufo. era su jefe de gabinete. Así es. Por algo era su jefe de gabinete. Pero eso y no implica... ¿No cree que su jefe de gabinete le Omar. hubiese dicho que se reunió con el buró político que lo designó? Omar, pero eso no implica que el ministro deba saber todos los actos que haga el señor Salatiel Marrufo cuando se trata de actos que no pero tengan que ver con su desempeño tienen dentro tanta del Ministerio de confianza, Vivienda. Tienen tanta confianza como para ir a un cumpleaños de supuestamente alguien que no tiene nada que ver con él, como José Nenel Fue Medina. por invitación de Salatiel Marrufo. O sea, ¿cuál es lo...? Fue, ya. Que resulta poco creíble que Heiner Alvarado no haya tenido relación con José Nenel Medina y vaya a su santo. Podría ir al cumpleaños de X y Z persona. ¿Y cuál sería lo ¿Y ilícito? dónde estaban quiénes? Que se preste a conjeturas. ¿Dónde estaban quiénes en ese Que cumpleaños? se preste a conjeturas es una cosa distinta. ¿Dónde estaban quiénes en ese cumpleaños? ¿Quiénes? Hugo Espino, ¿Ya? Jennifer Paredes, que según el Ministerio Público también están incluidos en la misma organización criminal. Ya. Quedémonos en Hugo Espino. Cuando Hugo Espino declara, le dice, ¿usted vio si en algún momento le dieron algún beneficio patrimonial o algún tema económico al exministro Heiner Alvarado? No, nunca. ¿Usted vio al señor Heiner Alvarado realizando algún tema que tenga que ver con actos ilícitos? No, nunca. ¿Usted se reunió alguna vez con Heiner Alvarado? No, nunca. Sí, claro, su relación era con José Nenel Medina, pues no por con eso, Heiner. es que por eso tú estás diciendo, ¿quiénes fueron a ese cumpleaños? Hugo Espino. Jennifer Paredes también, la cuñada del presidente de la República, pues, José Nenel Medina. Omar. Es que no solo Hugo Espino, pues. Escúchame, te estoy poniendo un ejemplo, pues, ¿no? Claro. Así como fue Hugo Espino y no tenía ninguna relación con Heiner Alvarado, No estuvo estuvo Espino, Nedini, lo que digo. estuvo Jennifer y han estado otras personas. Yo insisto. Fue 15 minutos. ¿Quién va a un cumpleaños? ¿Quién va a un Va por cumpleaños una amistad con alguien que Salatiel no tiene Marrufo? relación? Va Y ya por- siendo ministro de va- Estado y donde sabía que tenía que cuidarse muchísimo. Va ¿no? por Salatiel Marrufo. ¿Qué se trató en ese cumpleaños? ¿Algo ilícito? No, es que nadie está diciendo que es algo ilícito. Lo que reflejaría es el nivel de vinculación que había entre todos los miembros de la organización. No, o sea, por asistir a un cumpleaños el nivel de vinculación es imposible. Doctor, nos queda poco tiempo. Otro punto que me parece clave, entiendo que no le está viendo su defensa, pero a ver, quizá algo nos puede explicar. El Poder Judicial decidió rechazar el recurso de amparo planteado por el exministro Alvarado, el cual buscaba que se anule la censura en contra que dispuso el Congreso de la República. Incluso el juez llama la atención a la defensa de Heiner Alvarado y dice lo siguiente: la forma de proceder del demandante está prohibida, en tanto instaurar una y otra vez la misma demanda es una conducta antijurídica conforme al protocolo 6 de la OCMA, Plan contra el Direccionamiento y Ruleteo de Demandas. ¿Qué pasó acá? Bueno, es una disposición, una resolución que exhorta, se va a apelar, que es el cauce natural, se ha declarado improcedente, llegaremos hasta el Tribunal Constitucional, eso recién empieza. Con el tema de la virtualidad, se presentó de manera virtual. A muchas dependencias. No, se presentó de ¿Y manera por qué dice que hay ruleteo? Justamente eso se va a apelar porque es un tema que es lo que plantea esta magistrada. ¿Pero a cuántas oficinas han es que presentado? lo que pasa es que cuando fueron a presentar el amparo, refirieron que tenían que sacar una cita, ¿no? Hay que entender que se trata de un amparo y de un tema urgente.
Entonces se presentó por la vía virtual y se sacó la cita. Ya. Entonces ahí hubo ese cruce. Ah, ok. Bueno, puede ser un tema administrativo en todo Así caso. es, así es. Pero en el fondo se presentó de manera virtual y de manera presencial. Ya, pero en el fondo del asunto ya se resolvió, es decir, ya el juez No, ha no, dicho, no. en primera instancia al menos se ha resuelto algo, ¿no? Sí, claro, Que es no improcedente, que improcedente. el tema no generaría pues garantías que afecten al señor Bueno, general Alvarado y todo lo demás. Vamos ¿no? a ver, lo que yo Se entendía... va a apelar y eso Lo que yo continúa. entendía es que los congresistas de la República pueden censurar pues, a un ministro, no necesariamente por un tema específico. Realmente es un tema nuevo que el tribunal tendrá que delimitarlo. Pues, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Como siempre, Gracias, Omar. el doctor Percy Ipanaque, abogado del exministro de Estado, Heiner Alvarado. Vamos rápidamente a una pausa. Venimos para conversar con el fiscal Jorge Chávez Cotrina, coordinador de las Fiscalías Especializadas en Crimen Organizado, sobre diversos temas.